Bueno, y terminando la sección, bueno, agradeciendo al doctor Najima por su excelente ponencia. Después viene la sección de preguntas y respuestas, question and answers. Y ahora yo les voy a hablar un poquito de la situación de la leucemia linfoblástica en Chile. ¿Ya? Bueno, yo les voy a hablar brevemente de la situación de la leucemia linfoblástica en Chile. Yo soy hematóloga de la Clínica Dávila y soy coordinadora nacional soy la homónima de la Mónica, pero de leucemia linfoblástica. Nuestro grupo es más pequeño, tenemos solamente 4 centros aprobados, está Dávila, Clínica Red Salud Vitacura, Hospital Sotero del Río y Hospital de Valdivia, ¿ya? Pero ahí están en presentación de comités de éticas todavía los colegas, pero pronto vamos a hacer más, así que ojalá. Ya, bueno, les voy a hablar un poquito de la situación de leucemia linfoblástica en Chile. Siguiente, por favor. ¿Yo tengo, no? Ah, ya, perdón. Ya. Bueno, en Chile la incidencia de leucemia linfoblástica aguda se estima que es 1,2 por 100 habitantes al año. Sabemos que es mucho más frecuente en niños, ¿cierto? Que un 20 a un 30% corresponde a las leucemias del adulto, mucho más las mieloides, ¿cierto? Y la sobrevida global en niños es mucho mejor, 80% sobrevida, y en los adultos es más, no tan buena, 40%, y en pacientes sobre 60 años un 10%, mucho más dismal, más mal pronóstico. Y bueno, a mayor edad, esto se debe a que a mayor edad no podemos dar una quimioterapia muy intensiva. Ya hablábamos en el grupo, oye, ¿qué hacemos con un paciente de 71 años que presentaba una doctora de un hospital del Van Buren? Entonces ahí estábamos dándonos vuelta a qué protocolo. Entonces, obviamente no pueden recibir un BFM estos pacientes, entonces menos intensidad de quimioterapia, peor sobrevida. El grupo PANDA, con una publicación de la doctora Puga del 2014, tiene un paper en la Revista Médica de Chile que analizó el protocolo PANDA para pacientes entre 15 y 30 años. Eran 68 pacientes con remisiones completas que se alcanzaban al 91%, y la sobrevida global a los 35 meses fue de 61%, la sobrevida libre de enfermedad 67% y las tasas de recaída de un 31%. ¿Ya? ¿Qué nuevas drogas tenemos en Chile? Bueno, el 17 de octubre del 2019 se aprobó el inotuzumab para pacientes adultos con leucemia linfoblástica B, CD22 positivo, recaído refractaria, y en leucemia linfoblástica aguda B, Filadelfia positiva, que fracasaran a una terapia de inhibidor de tirosina quinasa. Y la otra droga que llegó ahora es el blinatumomab, que está aprobada desde el 4 de agosto del 2021 para leucemia linfoblástica B, recaída refractaria, para pacientes adultos y pediátricos. Ya, como decía Mónica, la autorización de estas drogas por DAC solamente sale el blinatumomab, pero para pacientes pediátricos menores de 15 años. Entonces, los pacientes mayores de 15 años no pueden optar a blinatumomab y inotuzumab no estaba en el listado. ¿Ya? Así que, malas noticias. Nosotros con el doctor Benavente se nos encomendó la misión de actualizar la guía de diagnóstico y tratamiento de leucemia linfoblástica aguda. Ya la tenemos lista, está por salir, la está revisando la doctora Cao en este momento, pero ya pronto vamos a tener noticias y van a ser publicadas por la página de la SOCHIEM una vez que la doctora Cao nos haga las correcciones. ¿Ya? Bueno, les voy a hablar un poco de la molécula. Bueno, ya habló el doctor Najima, que es un conjugado de anticuerpo monoclonal recombinante de tipo IgG-kappa, que está dirigido contra el CD22 del blasto, ¿cierto? Y está unido a un grupo de calichemicina, que al entrar a la célula, la calichemicina es lo que rompería el DNA y provocaría la lisis del blasto, ¿ya? El estudio Innovate, no voy a hablar mucho porque lo dijo el doctor Najima, fueron 326 pacientes con muy buenas tasas de respuesta cuando se compararon, 80% de respuesta completa cuando lo comparaban a la terapia estándar, que en realidad era quimioterapia HAM, FLAG, etcétera, versus inotuzumab en monoterapia, que eran bastante significativas, 80.7 versus 29%. Las tasas de mínima residual negativa, menor a 0.1 que fue el corte, 74 versus 28%.
y bueno, en general la sobrevida, como dijo el doctor, eran mucho mejores para inotuzumab, ¿ya? Vemos la sobrevida, bueno, eran pacientes ultratratados y habían recibido múltiples líneas de terapia, la sobrevida global era 7.7 meses versus 6,7. Y importante destacar lo que dijo el doctor, la tasa de VOD, que con esta droga podría estar un poco más incrementada, se vio en un 11%. Bueno, esto lo pongo más que nada para los colegas que, por ejemplo, no han tenido mucha experiencia con inotuzumab y nos preguntan. En general, tú les puedes dar 3 ciclos, 4 ciclos, pero con dos, lo que se recomienda es dar 2 ciclos, y el primer ciclo difiere del segundo en lo siguiente: en la primera dosis, que tú le das 0,8 el día 1, 0,5 el día 1, 0,8, el día 8, 0,5 y el día 15, 0,5, y la diferencia está entre si alcanzaste o no respuesta completa post el primer ciclo, porque ahí si alcanzaste respuesta completa tienes que bajar la dosis del día 1 a 0,5, 0,5, 0,5, y los ciclos, el primero es por 21 días, pero los otros ciclos son cada 28 días. Y si no alcanzó la respuesta completa, hacemos uno idéntico al primer ciclo, 0,8, 0,5, 0,5, ¿ya? Y esa sería como la administración, como a grosso modo, del inotuzumab. Bueno, las tasas de respuesta en general, también como cosas prácticas, después del segundo ciclo, si se dan cuenta, ya tenemos como la mayoría de los pacientes que van a responder, ¿cierto? Si no te respondió después del ciclo 2, difícilmente te va a responder en el ciclo 3, solo un 3% más respondió, ¿ya? Y las tasas de respuesta con inotuzumab fueron de 78% en el Innovate, ya, que era lo que les comentaba, versus la quimioterapia estándar, que era que fueron de 28,1%. Ya. Y importante destacar que un seguimiento a largo plazo del estudio Innovate demostró que los pacientes que recibían más de 2 ciclos tenían peor sobrevida, 25% sobrevida, versus los que recibían menos de 2 ciclos. Por eso en general se recomienda que sea máximo 2 ciclos y después vayan a la terapia puente, o sea, que se use como terapia puente para después ir al trasplante, ¿ya? ¿Por qué? Porque los pacientes que tuvieron más de 3 ciclos tuvieron más riesgo de VOD y mayor mortalidad no relacionada con la recaída. Bueno, también después se empezaron a hacer más estudios, ¿cierto? Y se empezó a utilizar no solo en monoterapia, sino se empezó a agregar al mini Percival, que lo hizo Jabbour en el MD Anderson, y empezó con este estudio que es blinatumomab más mini Percival, y empezó esto en fase 2 del año 2023, mayores de 60 años, con LLA-FI negativa, y esas eran las dosis. Está el protocolo, en general es un mini Percival, pero les das inotuzumab el día 3 de los primeros 4 ciclos, en dosis de 1,3 y 1,8 miligramos por metro cuadrado en ciclo 1, y después 1 y 1,3, 1 a 1,3 en los ciclos 2 a 4. Y después ellos hicieron una enmienda y agregaron blinatumomab, o sea, daban 4 primeros ciclos como mini Percival Ino y después daban 4 ciclos de blinatumomab. Y bueno, encontraron que después de la enmienda, antes y después de la enmienda, no difirió la sobrevida libre progresión, 34.7 meses versus 56.4. Fue mejor después de la enmienda, pero no fue significativamente diferente. Igual ganaron meses usando blinatumomab. Eso. Y bueno, nosotros les presento el grupo. El grupo de Grela, la vemos varios acá presentes y algunos conectados online. Es un grupo que partió este año como una idea de también darle importancia a la leucemia linfoblástica aguda, a los pacientes con leucemia linfoblástica aguda, similar a lo que hace la doctora Romero en el GRELAM, la doctora Fardela en el grupo de mieloide crónica, la doctora Jimé Valladar en el grupo de GLAM, la Cami Peña, etcétera. Quisimos también nosotros hacer nuestro grupo, y bueno, somos 35 médicos que estamos en el grupo y tenemos una pequeña experiencia que empezamos a reunir casos porque nos preguntamos, bueno, ¿cómo nos va con el inotuzumab oxocamicina en Chile? Y hicimos un plot, empezamos a pensar en los datos que queríamos rescatar,
y bueno, ellos son los doctores que están implicados en el estudio, ¿ya? Y reunimos 35 pacientes que recibieron inotuzumab mayores de 15 años con leucemia linfoblástica aguda refractaria. Ya excluimos pacientes con perfil hepático alterado o que hayan tenido un VOD previo, y aceptamos pacientes que hayan recibido en monoterapia, que fueron 31 pacientes, y 4 lo recibieron como mini hipercivad, ¿ya? Estos son los orígenes de los centros de los pacientes, 27 casos del sector privado y del sector público 8, se me ocurrió el 8, pero son 8, ¿ya? Y bueno, las características, 21 años, el sexo femenino en un 60%, la edad del diagnóstico 32.6 pacientes jóvenes, porque para usar esta droga igual habían algunos criterios de selección dependiendo de sus entidades, digamos de sus centros. Entonces, pero sí hubo pacientes más mayores en los centros. En uno de los centros privados había uno de 73 años, 15 y 73, pero el promedio fue 32.6. Esa es la hemoglobina de ingreso, los glóbulos blancos en general muy hiperleucocitóxicos, 52.800 glóbulos blancos al ingreso. Y el recuento plaquetario es 95.800, los blastos en sangre periférica en promedio 32%. 11 de los pacientes habían recibido un trasplante previo y 15 de ellos se hizo trasplante post-inotuzumab, ¿ya? El riesgo de VOD o de síndrome de obstrucción sinusoidal fue de 8,5%. Y en 11 de ellos fue en los que, 8,5%. Y este es el perfil hepático promedio que tenían los pacientes, que en general no se fijan en el promedio, no venían con perfil hepático alterado. Dentro de las otras características, la leucemia linfoblástica Phi negativo fue en mayoría en 89%, CD22 positivo 48.5%. ¿Ya? ¿Y por qué tan poco? Porque en general no todos los citometristas medían CD22, así que hay algunos casos que están perdidos, o sea, hay censura aquí, ¿ya? Y el CD19 positivo se vio en un 88.5% de las citometrías analizadas de los pacientes. Bueno, en la mayoría de ellos, bueno, se dieron algunos en segunda línea, 6 pacientes, en tercera línea en 8 pacientes, en cuarta línea, estos eran refractarios en 6 casos, y en pacientes recaídos en 15 de ellos, ¿ya? La mayoría recibió 2 ciclos, 17 casos, pero hubo algunos que recibieron 3 y uno que recibió 4. Este paciente era uno que había recibido un trasplante previo y que no tenía aceptación de un segundo trasplante, así que los colegas decidieron a nada dejarle un ciclo más, ¿ya? El paciente finalmente falleció. Dentro tasas de respuesta, vimos que las tasas de respuesta fueron de un 57% la respuesta completa, y la respuesta completa incompleta de un 17%, lo que nos da una respuesta completa total de un 77%. La enfermedad mínima residual con MR menos de 0.01 en un 44%, pero habían algunos casos en que no se había tomado MR, estaba solo la respuesta hematológica, ¿ya? Bueno, con respecto al trasplante alogénico, post-inotuzumab lo recibieron, ahí me voy a equivocar la otra día, eran 16, lo recibieron post-inotuzumab, o sea, recibieron inotuzumab y después trasplante, 16 casos, un 45%. El tiempo promedio del trasplante fue 5,8 meses, con una diferencia entre 0,8 a 20 meses. El condicionamiento más frecuentemente usado fue mieloablativo, 77%, con el esquema FLU-TBI en un 66% de ellos. Dentro de los trasplantes, los trasplantes APLO fue, en su mayoría, en los 16 casos, 13 fueron APLO, ¿ya? De los pacientes, esos eran los pacientes que recibieron inotuzumab y trasplante, y de los pacientes que recibieron trasplante e inotuzumab posterior, no les fue muy bien. 7 pacientes tuvieron este tratamiento, pero desgraciadamente recayeron o fueron refractarios, y 6 ya están fallecidos. Y con respecto al VOD, se dio en 4 pacientes, 2 de ellos cuando recibieron el inotuzumab, y 2 de ellos durante el trasplante, ¿ya? Con respecto al análisis multivariado, no hubo diferencia significativa para sobrevida global para ninguna característica, ni para sexo, edad, si era Phi positivo, hematocrito, hemoglobina, neutrófila, número de blastos, etc. No hubo significancia
para sobrevida global con este análisis. Y las sobrevidas globales, aquí seguramente van a pensar que es mala la sobrevida, pero es desde el momento que se dio el inotuzumab hasta el fallecimiento del paciente, ¿ya? Porque también habíamos calculado desde el diagnóstico del paciente hasta el fallecimiento, pero ahí nos daban muchas mejores curvas y el estudio Innovate lo hizo desde que recibió la droga. Entonces preferimos hacer este análisis como se hizo en el Innovate, ¿ya? Entonces, como les digo, la sobrevida global desde que recibieron la droga fue 13,6 meses y la sobrevida libre progresión fue 12,2 meses. Con respecto a los pacientes que recibieron, aparte blinatumomab, que fueron pocos, eran 5 pacientes, la verdad es que son muy poquitos casos, pero nos dio que no había diferencia significativa entre los que usaron y no usaron, porque en general, pero como les digo, son muy pocos casos como para hacer conclusiones tan robustas. ¿Ya? Y se vio que en general los pacientes que recibieron inotuzumab y se trasplantaron posteriormente fueron los que tuvieron la mejor sobrevida, ¿ya? Y acá vemos lo mismo, inotuzumab pretrasplante que fue mejor a la sobrevida promedio. ¿Y a qué pacientes encontramos que le fue mejor? Insistiendo, son solo 35 casos, pero los pacientes con respuesta completa primaria o RC1 con mínima residual negativa, fue como los que mejor les fue, y también a los con respuesta completa secundaria con mínima residual negativa, fue como pronósticamente a los que mejor les fue, ¿ya? Pero eso no era un criterio de que no se trasplantaran, porque la remisión completa se estaba viendo por el mielograma, remisión completa hematológica, ¿ya? Pero si tenían mínima negativa, sí, en este estudio les iba mejor. Ya, con respecto a los recaídos refractarios, no había diferencia en la sobrevida, tanto en el tiempo del diagnóstico o hasta al fallecimiento, o cuando lo calculábamos desde que recibían inotuzumab hasta el fallecimiento, ¿ya? En general no había mayor diferencia. Ya, bueno, como conclusiones mostramos la realidad nacional sobre el uso de la droga inotuzumab en Chile. Las sobrevidas impresionan similares a lo que reporta la literatura. El Innovate decía que en promedio era 7,7 meses, a nosotros nos dio, como les dije, 12,3 meses, y en el grupo PETEMA, que ellos también hicieron su análisis para uso compasivo de inotuzumab, les resultaba la sobrevida global en 10 meses, así que estamos más o menos parecidos. Y incluimos también 5 pacientes que en su evolución habían recibido antes o después el blinatumomab, pero no había diferencia en la sobrevida global. Y como les digo, en nuestra serie los pacientes a los cuales mejor les iba eran los en remisión completa primaria con mínima residual negativa y que pueden tener mejor sobrevida que los que estaban en respuesta completa secundaria, ¿ya? El análisis multivariado no mostró factores de riesgo asociados a peor sobrevida. La incidencia del VOD fue baja en relación a lo reportado en la literatura, 11% en el Innovate y nosotros 8,5%, bueno, pero igual falta seguimiento. Y les hago hincapié que es una serie muy pequeña que no se compara con la contrapartida de pacientes que no recibieron la droga, por lo que nosotros fundamentalmente queremos formar el registro GRELAL para poder comparar con nuestros datos, con el real world data, si realmente a los pacientes que reciben las nuevas drogas les está yendo mejor. Que yo tengo la sensación que sí, pero hay que comprobarlo con los registros, así que también les hago la invitación a que se unan al GRELAL para que seamos más centro y podamos sacar conclusiones, ¿ya? Eso, gracias.